Yo no sé qué hago metido en estos líos. Si yo ya me retiré. Todo sea por el señor Renato nomás. Un chupón. Un chupón. ¿Y ahora dónde quedará el cuarto de Chibolito? ¿Y para cuándo esta linterna que no funciona? Segurito que Cachina le ha puesto las pilas bajas. Cachina nunca más le vuelvo a pedir que me consiga el equipo. Si te mueves, te mato. Por Dios, no lo mates. Ese es nuestro hijo. ¡Papá! No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. Y hoy que puedo sentir de tu piel el calor, por amor aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto me das que mi mundo lo has hecho cambiar. Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás, por amor aprendí a llorar. Este es el cuarto delincuente que se mete a la casa y se salva por eso. Señor, apunte para otro lado. ¡No digas nada! Se le puede escapar un disparo. Hable. Te voy a enseñar a no meterte en casa de gente decente. ¡No me digas nada que me pones nervioso! Señora, no lo ponga nervioso. ¿Y ya te decidiste por lo del seguro de vida? Sí, todo va bien. Ya. Lo que no me decido todavía es por el beneficiario. Pero está clarísimo eso. ¿Me pasas el pan, papá? Sí, claro, sírvete. No. Te voy a traer cuchillo para que cortes el... Pero si acá tengo. Eso no sirve. Yo te voy a encontrar un cuchillo. Bueno, y lo peor es que Richard Parodi me para metiendo unas ideas de que uno a veces con el seguro de vida vale muerto que vivo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¡El cuchillo, papá! Pero este es el cuchillo que corta, chiquitito. Sí. Agarra tu pan. No, pero no me lo quedo. No, yo te corto. No, a ti te tiembla la mano, papá. ¿Cómo que me No, tiembla? déjame. A mí no me tiembla nada hasta ahora, papá, oye. no, No sé ya, qué te yo pasa. me sigo, oye. ¿Qué tienes? Mami, tú sabes que en cualquier momento va a venir Manolo y te va a decir cosas. Basta, Mariana, ¿quieres? Basta, por favor. Y tú tienes que estar lista para un no tajante o para un sí feliz. Te he dicho que basta. ¿Pero de dónde sacas tanta cosa? ¿Cómo entra en tu cabecita tanto adefesio? Dime. No quiero escuchar más de ese tema. Mira, me empieza el dolor de cabeza y tú sabes cómo me pongo cuando estoy con el dolor de cabeza. ¿Qué te parece si cambiamos de tema y hablamos de... ¿Qué vas a hacer con esos $1000 que vas a ganar? Me voy a ir al Caribe con Diego. Sobre mi cadáver. O si quieres, voy a pagar la universidad. Ahí está. Eso me gusta más. ¿De veras lo harías? Claro que me quedaría poca plata para mis gastitos y para una casaquita que vi en Ripley. Trato hecho. Qué bueno. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Ya tienes manager para tu carrera artística? Todavía no. Mami, ¿qué le vas a preparar esta noche a tu hija, la artista? A ver, ¿qué le puedo preparar a mi hija, la artista? No tengo ganas de cocinar mañana. Estoy cansada, hija, todo el día. Oye, Tengo hambre. tengo una mejor idea. ¿Cuál? ¿Qué te parece? Mientras yo cierro la bodega, tú vas a la pizzería de Don Pietro y compras una pizza. ¡Ya! Pizza napolitana. ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Ya, ahí voy. Le dice que me la apunte, ¿ah? A mí nadie me paga. Amor, me siento tan relajada, tan tranquila, me encanta. Sí, pero lo que pasó la otra noche... Ya, yo no quiero hablar de eso nunca más. Tienes razón.
En este momento sobran las palabras. Ay, sí. Y pensar que el tonto de Armando me quería hacer creer que todo era producto de mi imaginación. Ese estilista no me gusta. Tiene unas ideas que no van con nosotros. No, pero es buena gente, amorcito. Ahora es a mí a quien le toca hacer... ¿Para qué hablar de gentita intrascendente cuando podríamos estar... En el jacuzzi. ¿Y cómo van las inscripciones? Ah, excelente, muy bien, sí. Ahora sí que será un gran concurso. Señor, va a resurgir la pizzería. Este es el impulso publicitario que necesitaba. Me parece muy bien. Y de paso deberían aprovechar para mejorar un poquito el sabor de las pizzas. ¿Pero qué es lo que está pasando? Todo el mundo la tiene con mi pizza. ¿Tú la tienes con mi pizza también? ¿Por qué? ¿Qué No, pasa? está muy bien. Aparte sacan de apuros. ¿Ya está lista? Ya está lista. Ya vamos. Ahí. Sí. ¿Quién es esa? Hola, Pietro. Carolina, cara mía. Así que esta es la pizzería. Esta es la pizzería Don Pietro, tu pizzería. Amigos, le presento a Carolina, muchachos. Hola. Bueno, Profesora. Mariana. Si te vas solo pido que me dejes mi alma. Ay, cómo extraño a Quique cuando tengo que cerrar la bodega. Permíteme. Manolo, ¿qué haces aquí? Solo pasaba. Bueno, gracias, sí. Quería aprovechar para agradecerte por las flores. Es mucho menos de lo que tú te mereces, Carmencita. Gracias. Realmente no pasaba por aquí. ¿No? Vine a verte. ¿Sabes? El viento me trajo un papelito. Y quisiera que tú me pudieras explicar qué significa. ¡Ay, me encanta! Esto es... Simplemente el tipo de cosas que una reina como tú se merece. ¡Ay, mi amor! Voy a tocar el agua, ¿sí? Toca todo lo que quieras. Debe estar calientita. Calientita. Verás, esto es una ocurrencia de Armando. ¡Ah! Una ocurrencia del estilista. Pero es una ocurrencia que tiene o no tiene fundamento. Bueno, ¿Tienes novio? verás, Manolo, es un poco difícil de explicarlo. Vamos, Carmencita. Estamos en confianza. ¿Somos o no somos amigos? A ver, ¿cómo se llama ese individuo? Para buscarlo y acabar con ese desgraciado atrasador. Verás, Manolo. Mira, Carmencita, si no me quieres decir nada, respetaré tu silencio. Pérfida mujer, me desprecias como si yo fuera cualquier cosa. Es que... Es que tú, Manolo, eres mi novio. Llama a la policía, al serenazgo para que se lleven a este criminal. No. Yo sé que no lo parece, pero yo no vine a robar. ¡Ah, no! Yo vine por un chupón. Señora Valega, ¿Qué tal, Mariana? ¿cómo supo dónde es mi casa? No, si yo no sé dónde es tu casa. ¿Que no vino a hablar con mi mamá? No. Vine a visitar a un amigo
y a comer una pizza. Y cuidado que es la mejor pizza de toda Lima esta, ¿eh? Exactamente. Eso lo podemos asegurar. Pero ¿qué te pasa, Fidelito, con esa ironía? Pietrito, no te sulfures. Sí, a nosotros solo nos resta felicitarte. Has elegido una mujer con clase. Claro, con clase. Y tiene muchas clases, porque ella es profesora de sociología en la universidad. ¿Son amigos? Pero si ella no es amiga de nadie. Bueno, me voy. Oye, te olvida la pizza. Pero será posible, cabeza de novia, ante todo te olvida. ¿Pero qué le habrá puesto nerviosa a esta chica? No sé, en la universidad es así, un poco rara. Ah, tú eres profesora de ella en la universidad. Ahora tiene su explicación. Y es una alumna brillante, por eso le exijo mucho más que al resto. Yo creo que ella da para mucho más. Bueno, ven, pasa, Carolina, pasa. Permiso. Caramba, carambita. Así que somos novios, Carmencita. Qué manera de facilitarme las cosas. No seas tonto, Manolo. Ah, pero si tú misma lo acabas de decir. Lo que pasa es que Armando interpretó las cosas como él quería. Resulta que escuchó algo de las flores que tú me enviaste y entonces, claro, sacó sus conclusiones. ¿De verdad te gustaron mis flores? Mucho. Ya sabes cómo es de loco ese Armando. Tú lo conoces, Manolo. Imagínate, se le ocurrió nada menos que botar estos volantes por todo el barrio. ¿Así? Que yo estaba celoso de mí mismo. ¿Estaba celoso? Noche de sorpresas. Y de malos entendidos. Porque resulta que ahora todo el barrio cree que entre tú y yo existe algo. ¿Y existe o no existe algo, Carmencita? No. Todavía, porque tú no quieres. Pero si he sido capaz de esperarte 20 años, bien puedo esperar 20 más. Te advierto que yo soy muy paciente, Carmencita. Si todavía puedo esperar a que el Muni llegue a Primera División, bien puedo esperar que tú me des tu cariño uno de estos días. Muy bien, Manolo. Uno de estos días, tú me invitas y uno de estos días yo te puedo aceptar la invitación. Uno de estos días. Entonces, uno de estos días, Carmencita, te voy a hacer una invitación formal. Chao, Manolo. Buenas noches. Gracias. ¡El Chambuni! Mami, ¿qué nos invitas a comer? Uno de estos días. Dame la pizza que yo la voy sirviendo y más bien, mira, ayúdame con la puerta, ¿sí? Eso entré a su casa. ¿A buscar el chupón de nuestro nietecito? Así es, señor. ¿Y por qué no tocaste el timbre? No es mi estilo. ¿Con qué gente estará viviendo nuestra hija? No, señor, un momentito. En San Efraín todos somos gente de bien. Regresó nuevamente a ese barrio. ¿Está en la casa de Renato? Así es, señor. A eso me tranquiliza. Y como Martina no quiere volver con ustedes y el chibolito no paraba de llorar, el señor Renato me mandó a mí... A Golfan Amadeus. ¿Perdón? Basta, mujer, basta. Usted se llama... Cirilo Mandujano. La vez pasada lo vi en el barrio y usted era medio afeminado. No. Yo ya no estoy en esas cosas. No, bueno. Ve, Sofi. Ve por el chupón y algunas ropitas para Martina y mi nieto. ¿Sí? Buena gente la señora. ¿Sí? Señor. Sí, diga. Disculpe que me entrometa, ¿no? Pero... ¿por qué su señora dijo que yo podría ser su hijo? Joven,
no creo que eso sea de su incumbencia. Ya, papá. Es muy bonito. Sí, que los colores los elegí yo. Ajá. Si no hubiera sido Pizzero, hubiera sido Leonardo da Vinci, Michelangelo. Te voy a presentar al personal. ¿Qué? Que Claudia es parte del personal. Hola. Buenas noches. Y ellos son, por ejemplo, Fidelito y Simeoncito. Sí, yo soy Simeón. Yo soy Fidel. Encantada. Es un placer conocerlos. Señora, beso su mano. Es verdaderamente un placer tenerlo acá. Un placer. Sí, sí. Bueno, disfruten de su velada. Sí. Au revoir. Au revoir. ¿Qué pasa, tío? Ay, yo pensé que querías asfixiarme. No, solamente quería que estés más cómodo. Sí, que como voy a sacar un seguro de vida. Seguro de vida. Sí. Y dime, ¿Ah? ¿en ese seguro de vida yo soy tu beneficiaria? No. Entonces, ¿para qué te voy a asfixiar? Sí, claro, es que con esto del seguro de vida, hombre, me vino unos miedos tontos, horribles, como si yo valiera más muerto que vivo. Ay, tío, ¿cómo dices tonterías, ah? Sí, Mejor sube a tu cuarto a descansar, ¿ya? ya, sí tienes razón. Estoy un poquito nervioso por el seguro de... Amor, si tú también viste a esos dos, significa que no son una alucinación, ¿no? Doris, esos tipos no querían que nosotros... Ay, amor. ¿Quiénes creen que pueden ser? ¿Ah? Jotita, amorcito, ¿qué te parece si dejamos de preocuparnos por esos dos estúpidos? No creo que valga la pena. ¿Tú sospechas de alguien? Algo, sí, pero... ¿Quién? Lo que pasa es que no estoy segura. Pero tú y yo podemos continuar con lo nuestro, ¿no crees? Tenemos que relajarnos. Amor, tenemos que prepararnos para... Papá, te llevo a casa. ¿Qué te pasa? Relájate, ya olvídate, no le vamos a dar gusto, ¿no? A ver, deja esa tensión de lado. Doris, en este momento hay cosas que el dinero no puede pagar. ¿Has pensado en qué nos vamos a comprar cuando ganemos los $1000 de premio? No te imaginas, un montón de cosas. Vamos a poder vivir felices durante 10 años y tal vez hasta un poquito más. ¿Saben qué es lo mejor, chocheras? Que vamos a poder comprar gaseosas de hasta de más de 2 litros. ¡Wow! Podemos cambiar un foco 25 a 100 watts. ¡Wow! ¿Sabes? Voy a poder regalarle a mi Danielita una rosa. Qué tierno. Pero ahora que lo pienso bien, hay algo que trunca nuestros planes. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno,
me asustes, ¿ah? Cuenta. Richard Parodi y sus amigos también van a concursar. Es cierto. Richard Parodi y sus amigos siempre son ganadores. Y de seguro que les van a dar el premio a ellos y no a nosotros. Porque nosotros somos... Ya. Tranquilo, no va a pasar nada. Esta canción es lo máximo. Y habla del amor, que es lo mejor. Perfecto. Ya sabemos qué tema vamos a cantar. Nos sabemos perfectamente la canción. ¿Cómo hacemos con lo del premio? Yo sé cómo. A ver. Bueno, son como $1000, ¿no? No, como $1000 no, son $1000. Bueno, $1000. Ya. Somos 3. Ajá. Así que debemos dividirlo en partes iguales. Ah, claro, claro. Yo creo que sería unos $200 para cada uno. ¿Qué te parece, Diego? Claro. Me parece lo más justo, ¿no? Obviamente, si ganamos el premio, tenemos que repartirlo en partes iguales. Claro, chato, eres lo máximo. Miren, yo creo que además de impresionar al jurado con nuestras potentes voces, podríamos hacer una coreografía, ¿sí? Nos los meteríamos al bolsillo de una. Yo me sé una que es punta y taco, le dicen, ya que es bien bacán, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Qué asco! Oye, ¿de dónde has sacado de eso? Pero seguro lo sacó de alguno de esos grupitos ridículos que ya no existen. Fácil, ¿ah? Bueno, yo decía... Siéntate nomás. Punta y taco. Tenemos que hacer algo en contra de esos idiotas de San Efraín. No se preocupen, yo ya pensé en todo. Recuerden que tenemos al esclavo. Usémoslo. Sí, pues. Igor, mándale un mensaje. Este es un trabajo para Dudov. Hola, cabecita. ¿Ah? Dudov. ¿Qué dijiste? No, nada. Voy a traer un vaso de agua. Pero estamos ensayando. Ahorita vengo, ¿ya? Así no vamos a llegar a ningún lado. Falta disciplina. Ese muchacho tiene talento y mira cómo desperdicia. No, así no es, ¿ah? No. Bueno, como falta uno de los integrantes, un descansito. Otro. No, pues, así no es, ¿ah? ¿Qué tal falta de disciplina, compadre? Ahí nomás. Bueno, iré a tomar un poco de aire. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo puedo escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Hola. Amigo, se me ocurrió un pasito para la... ¿Interrumpí algo? No sé. Bien. ¿Ahora qué se les ofrece?
Solamente queríamos saber cómo estabas, esclavo. Estoy bien. ¿Ya me puedo ir? ¿Por qué la prisa, chatacho? Es que justo estábamos ensayando, pues. ¿Ensayando? Estaban ensayando. O sea, están ensayando lo del concurso. Claro. Ah, ya. ¿Y qué tal les va? Bien, no nos puede ir mejor. Estamos bien contentos, sí. Ah, bien contentados. Sí. Ya escogimos la canción y todo. Ya escogieron la canción, qué chévere. ¿Ah? No me digas. ¿Y cómo es la canción? No sé. ¿La coreografía ya está lista? Sí, hemos empezado justo a hacer la coreografía. Ah, sí, qué bacán. A hacer los pasitos, así. Uy, anda. Bien contentos estamos. O sea, de que todo lo de tu grupo te está yendo muy bien, chato. Sí, no, estamos bien contentos. Qué bacán. ¿Para qué? ¿No? Sí, ¿para qué? Pues esto se acabó. ¿Entiendes, chato? Esos $1000 nos los vamos a llevar yo y mi grupo. Y nadie más nos puede ganar. Pero en ese concurso ganará el mejor. Ese es el problema. Que nosotros sabemos que ustedes cantan mejor que nosotros. Elvis, por favor, no ayudes. Muy directo fui. Escúchame bien, chato. Vas a boicotear a tu grupo. Y vas a hacer que pierdan. Nosotros tenemos que ganar el concurso. Ah, muy Ahí bien. está el candelabro. Espera. Dame la vela. La velita. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está chévere. Todo. Ahí está. Ya, Listo. Ya, don Pietro. ¿Cómo es la morenita? Después hablamos. Vuelve el 30 de febrero. ¿El 30 de febrero? ¿A qué hora, don Pietro? Después te digo, vete. Ya, Vas a ver. Qué linda mesa. Siéntate. Gracias. Sí, tengo que encender las velas. Claudia, por favor, me trae los... ¿Me espera un ratito, don Pietro? Sí. Fidelito, por favor, ¿por qué no me traes los fósforos de la cocina? No, tú sabes que yo nunca entro a la cocina. Tú tampoco, Simeón. ¿Tú me puedes traer los fósforos? ¿De dónde? De la cocina. ¿Qué cocina? De la... Está bien, no, que no quería dejar sola a Carolina, pero permíteme, Carolina, voy a buscar los fósforos enseguida. Cocina. Directísima señora, permítame exteriorizarle mi admiración y galanura por esa belleza tan digna, con esa clase tan especial, con esa idiosincrasia que inunda todos los corazones, en todas las latitudes donde usted se encuentre. Sinceramente es mi humilde homenaje. Y a mí permítame decirle que mis ojos se deleitan con su belleza, con su inefable hermosura. Y verdaderamente para nosotros es un placer tener. Ha llenado un vacío en Perdón, ¿me he perdido algo? Perdón, ¿no? Perdón. Son muy simpáticos. Sí, son simpáticos, pero... Ahora se van. Me dejan solo, por favor, porque esta reunión es privada. ¿Digo? Se te mató. No es para ponerme noico con este tema del seguro de vida. Renato, Escucha. no sé por qué se te hace tan difícil decidirlo. Bueno, tú siempre has sido muy inseguro para tomar decisiones. Es que tengo que tener mucho cuidado con poner al beneficiario, ¿entiendes? Dime, Renato, ¿cuáles son las personas que más quieres en este mundo? Mis hijos. Entonces, Sí, pero tú sabes que Lucía está con el español ese, sabrá Dios si será un mantenido. Y Memo, que es medio soncito, que para haciendo tonterías en otro lado. Es cuchillero, maletero, tú sabes. ya, que se vaya. deja de hablar tonterías, Renato, por ¿Sabes favor. cómo habló de su compadre antes que se vaya? Lo maleteó. Ya, Renato, olvidémonos de eso. Por favor, ese dinero tiene que ir para tus hijos y punto. Y deja de estar pensando en esas tonterías de la muerte, ¿quieres? Esto debe ser algo que te relaje, no que te obsesione, Renato, por Dios. Pero, escucha,
Ya voy, mi amor. Ahorita te llevo tu leche. Ya sé también a quién voy a poner de beneficiario. Sí, Renatito.